Buenas noches a todos. El tema que nos compete hoy son los autómatas finitos, ¿verdad? En la clase pasada les hablé del proceso de compilación. No sé si recuerdan que en algún momento les dije de que el análisis el análisis semántico, sí, el análisis sintáctico, ¿verdad? Juntos, entre ellos, por medio del análisis de patrones, detectaban tipos de datos o nombres de símbolos, ¿verdad? Generaban prácticamente el diccionario de variables, funciones y todo eso. Y una de las técnicas usadas dentro de todo lo que se usa para ese proceso, una de ellas es el uso de autómatas finitos. Que el autómata finito es un concepto que viene desde la época de Alan Turing, ¿verdad? Con su máquina descifradora de patrones para decodificar los mensajes de los nazis, ¿verdad? Enigma, incluso hay una película de eso. Entonces los autómatas finitos tienen mucho que ver con el reconocimiento de patrones, carácter por carácter, ¿verdad? Para poder ir armando un resultado basado en la identificación del patrón. Los autómatas finitos los vamos a programar en C++, aprovechando que pues la clase es variada, ¿verdad? Y se llama lenguajes de programación. Pues vamos a arrancar con el primer lenguaje que vieron en la carrera. Necesito tengan descargado el dev C++, ¿lo recuerdan? Se lo usaron en estructura de datos y en Programa 1. Si no, yo le voy a poner el link acá también. Solo es de bajarlo, instalarlo. Y aquí está. El dev C++. No vamos a hacer proyectos como en la clase de algoritmos, sino que vamos a hacer un simple programa. Ya les voy a hablar qué vamos a hacer. Todos entran ahí al dev C++ y hagan un nuevo source file, un nuevo archivo. Vamos a recordarse del C++. Algo que quiero que configuren en el C++ es la versión del compilador. Se van a ir a Tools, Compiler Options, ¿sí? Tools, Compiler Options. ¿Me siguen? Ahí van a ir. Y aquí donde dice Add the following commands when calling the compiler, ahí van a poner esto. Un guioncito normal, un signo de restar, std igual C++11. Así tienen que dejarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que la librería estándar, ¿se acuerdan cuando le dicen el include namespace estándar en C++? Aquí usted le pone la versión de la librería estándar y que va a ser la versión C++ 11. El compilador de C++ creo que ya va por la versión 16, o 18. Pero nosotros con lo que vamos a hacer nos basta con una versión 11, que es la que viene en el dev C++. Si usted no le pone esto, algunas de las nuevas librerías y funciones no le van a funcionar. Yo recomiendo que siempre hagan esto. ¿Estamos de acuerdo? Configúrenlo así. Y tiene que estar marcado este check. Y le dan OK. Hecho eso, arranquemos con los autómatas finitos. Pero antes de hablar de autómatas finitos, hay una librería que quiero explicar. Primero les digo que es un autómata finito. Un autómata finito es una máquina de estados, así como lo planteó Alan Turing, uno de los padres de la computación moderna. Los autómatas finitos analizan información que obviamente información que termina en algún momento, o sea, limitada, por eso autómata finito, la analiza y la decodifica, carácter por carácter. Y lo que hace es que va cambiando de estado a medida va analizando la información. Los autómatas finitos se utilizan mucho en el proceso de compilación en cualquier lenguaje de programación.
¿Se acuerdan del analizador sintáctico, el analizador semántico, el analizador léxico? Todo eso utiliza autómatas finitos para hacer detecciones como por ejemplo si un número es entero, si un número es decimal, o si alguna palabra clave, cosas por el estilo. Se utilizan con cientos de autómatas finitos que analizan información carácter por carácter y la interpretan. Entonces en C++ es precisamente lo que vamos a hacer. Un ejemplo de un autómata finito. Yo sé que lo que vamos a hacer no es nada práctico porque ya hay funciones que detectan tipos y que ya vienen hechas. Pero mi objetivo como parte del contenido de la clase es que usted entienda cómo ocurre este proceso. Y para ello, para poder analizar carácter por carácter, vamos a valernos de una librería del C++, que se llama CCType. Si se van al campus virtual, aquí en la unidad 1, van a ver que les puse luego de las tareas, le puse tabla de funciones de CCType. Si usted hace clic en ella, le va a bajar un archivo comprimido y dentro hay una imagen, que es esta tablita. Esta tablita muestra, me voy a regresar al dev C++, muestra qué funciones de la CCType que vamos a usar se usan para detectar, por ejemplo, letras. Esta letra de la A a la F, minúsculas, se detectan con isLower, donde usted ve la X, es que esa es la función que lo detecta. Si isLower devuelve un valor distinto de 0, distinto de vacío, entonces es que eran letras minúsculas. Igual con la letra de la G hasta la Z. isLower es el que detecta que esto es un texto, un carácter de ese tipo. O si es un número del 0 al 9, este se detecta con la función isDigit. O isXDigit también me lo detecta. O si es un valor alfanumérico, ahí entran también los números del 0 al 9. isGraph, si es un valor un dibujo, que es dibujado en pantalla. O isPrint, que es posible imprimirlo en pantalla, que son la mayoría de los caracteres. Un espacio en blanco es detectado por la función isBlank y por la función isSpace. Entonces, usted con todas estas funciones de acá arriba, usted puede saber si algo corresponde a alguna de las categorías. Si es un carácter de control, si es un espacio en blanco o un espacio, si es texto en mayúsculas y upper. Entonces, esta CCType es para detectar el tipo de dato de un carácter. Si solo son letras sin números, un isalfa, ahí caben todas estas letras. Y también son alfanumeric cuando ya son los números y las letras. Entonces no sé si me entienden de qué va esta tabla. Vamos a hacer un ejemplo para que lo comprendan mejor. Vámonos al C++. El clásico programa que aprendieron en sus clases de programación en la 1, ¿verdad? Y en estructura de datos creo que también vuelven a ver C++. Voy a hacer el programa primero básico. Voy a agregarle las librerías. ¿Se acuerdan de esto? El programa básico, ¿verdad? Voy a guardarlo. Autómata, el primer autómata. Ahí lo guardo. Ejecutar. Y ahí está. Mi programa en C++ más básico. Y este es el namespace estándar que allá en Compiler Options, lo expliqué al inicio, bueno, ahí es donde nosotros le damos una versión a la librería estándar. Pero voy a agregar una librería más. Y aquí digo include CCType. Así se llama esta librería. CCType. De C++ type. CCType. Esta librería es para detectar tipos. Y es esta tabla que mostré hace un rato, de la que hablé.
¿Estoy grabando? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, voy a hacer un ejemplo antes de trabajar el autómata. Voy a hacer solo unos ejemplitos, así para que los vayan viendo de cómo funciona CC-Type. Por ejemplo, y vamos a agarrar, por ejemplo, isDigit. Y usted le mete un carácter, no una cadena de texto. Los caracteres se meten con apóstrofe. ¿Recuerdan? Las cadenas de texto es con comillas dobles. Pero no quiero una cadena de texto, es un carácter con estos apóstrofes. ¿Cómo se sacan? Con Alt 39, por si no lo tuvieran en el teclado. Alt 39 sacan ese apóstrofe. Entonces yo digo, isDigit un 9. Punto, ya ustedes saben, C++. Se devolvió un valor que no es 0. No siempre devuelve 1, porque esto no es booleano. Si no fuera dígito, por ejemplo, la A no es dígito. Devolvió 0. Les recuerdo, no siempre devuelven un número 0 y 1, pero cuando no se cumplen, siempre devuelve 0. Y cuando cuando no se cumple, siempre va a devolver 0, pero cuando se cumple, va a devolver un valor distinto de 0. Por eso no puse un if, sino que solo imprimí el isDigit. Por ejemplo, pongo isDigit un espacio en blanco. Un espacio en blanco, miren. Eso es un char, un carácter. No es dígito, o sea, el espacio en blanco no es un dígito. Y si pongo un 7, ejecuto, el 7 sí es un dígito, porque es un valor distinto de 0. Miren esto ahora, isAlpha. El 5 será un valor alfa, devuelve 0, porque no, el 5 no es una simple letra, ya que isAlpha solo va a devolver algo cuando es cualquiera de esas letras que están aquí en la tabla. Miren, solo estos escenarios de aquí. Ahora, si usted quisiera que con un alfanumérico, porque el 5 sí es alfanumérico, ahí sí aplicaría. O sea que si yo digo is alfa, el 5 es alfa, no. Bueno, entonces, y uso la otra que es alfa. Permítanme que se me cierre la imagen por ahí. Isalnum, el 5 sí entraría como alfanumérico. Entonces, isAlfa es para detectar si solo es letra. IsAlnum es para detectar si es alfanumérico, letra o número, más no símbolo. Entonces, sí es cierto, pero vieron que no devolvió un 1, devolvió un 4. Porque como les digo, mientras no devuelva 0, sí se está cumpliendo. Entonces es importante que es así, como el is, y se compara. Ya vamos a hablar con un if. Y están los símbolos que normalmente se leen con el, por ejemplo, estos símbolos de acá, con el ispunct. El ispunct devolverían algún valor si fuera cualquiera de estos. O el isGraph es para cualquier carácter que se dibuje en pantalla, así que no aplicaría. Pero el ispunct es bien puntual con este. Si ispunct devuelve algo es porque era cualquiera de estos, o cualquiera de estos, o cualquiera de estos. Vamos a ver hacer algo. Is alfa, la ñ, así sin nada de true.
devuelve algo, entonces vamos a ponerle es letra. De lo contrario, no es letra. Y vamos a ver qué pasa. Creo que esa sería la validación más. Entonces la ñ no la considera el CC type. Miren qué interesante. La ñ no es considerada dentro de este juego de caracteres. Por eso C++ es bien complicado. Porque la ñ legalmente, si usted imprime una ñ, creo yo que imprime un signo raro. Perdón. ¿Qué imprimió? La ñ no existe en el juego de caracteres de C++. Si usted imprime una tilde, va a imprimir un garabato. Porque ASCII se le conoce como American Standard Code for Information Interchange, para intercambio de información, y entonces nunca, miren, no es compatible con los juegos de caracteres modernos. Entonces tildes y ñes no son considerados alfa. O sea que pensemos solo en lo que está en la tabla. Pero ya está claro lo que hace la librería, ¿verdad? Detecta tipos. Y esto va a ser la base de nuestros autómatas finitos. Ok, ahora vamos a hacer un programa que haga un autómata finito como el que les voy a mostrar. Esto lo voy a borrar. Si ustedes lo tienen, comentaríenlo. Bueno, vamos a comentar ya. Que eso ya son cosas que ustedes no deberían tener problemas. Vámonos al campus virtual. Y ahora van a ver este autómata finito. Detectar si un número es real o decimal. ¿Lo tienen? Hay una imagen ahí. Esta de aquí. La voy a copiar y la voy a poner en un visor de imágenes que yo uso. Ahí. La voy a poner siempre encima de la pantalla. Y ese es el que está aquí en el campus virtual. Detectar si un número es real o decimal. Ahí la van a encontrar esta imagen. La voy a hacer más pequeña. Bien, ¿qué voy a hacer en mi autómata finito? Va a ingresar un valor de número, por ejemplo, ingresa un 15. Y el programa va a detectar, ok, entró 15, dice, aquí donde dice inicio. Ese es el estado inicial. Entonces los autómatas tienen, tienen un estado de arranque, un estado de inicio, y luego tienen los que se le conocen como estados transitivos, que si se fijan bien no tienen un borde grueso, sino que el borde es más delgadito, no sé si lo aprecian. Este borde es delgadito. Esos son estados transitivos o estados de transición. No son estados finales. Y los que tienen un borde doble se les conoce como estados finales. Si un autómata finito se queda atorado en un estado final, es que fue exitosa la operación y sí detectó el tipo que buscaba. Si un autómata finito se queda atrapado en un estado de transición, entonces es que falló la detección y el valor que se ingresó no corresponde a ninguno de los estados finales. O sea, no es entero y no es real. ¿Cómo sucede esto? Bueno, supongamos que entró el 15 para ser analizado por el autómata. Entonces, agarro el primer carácter de izquierda a derecha, el 1. El 1 entra aquí al estado inicial, el primer carácter. Y estas flechitas son las condiciones. Entonces digo yo, ok, ¿este 1 es un signo de más o es un signo de menos? O sea, ¿es un dígito este 1 o es un signo más o un signo menos? ¿Qué creen ustedes que es ese 1? Es un dígito, entonces es un número entre 0 y 9. Entonces ese 1 hace que del estado de inicio yo pase al estado entero. Ya llegué a un estado final. Me encuentro actualmente en el estado entero. Mi máquina de estados está en entero, pero todavía queda el 5. Vengo yo y ese 5 llegó hasta acá. O sea, el 1 ya lo usé para llegar hasta aquí, ya lo descarto, ahora el 5.
Ese 5 solo tengo dos posibilidades. Es un punto, aquí casi no se nota, pero este es un punto. Aquí hay otro punto. Y se fijan bien, las flechas son bien claras. No puedo irme para allá. Solo puedo agarrar para aquí o solo puedo agarrar para aquí en este bucle. Ese 5 es un punto o es un dígito. Entonces el 5 agarra de vuelta para acá porque se cumplió esto y sigue siendo entero. Ya no hay más caracteres. No, mi máquina de estados se quedó en el estado entero. Por lo tanto, 15 es un entero. Y si entra una X2, entonces la X entra aquí a inicio. ¿La X es un signo de más o menos o es un dígito? No es ninguno, ¿verdad? Entonces el sistema, la máquina de estados, pasa a un estado que se llama inválido, que no se mira acá. Se quedó trabado en inicio porque la X no agarra ni para aquí ni para allá. Se quedó trabado aquí, entonces no es un número válido. Y si viene un 2X, entra primero el 2. Estoy en inicio. El 2 agarra para acá, ¿verdad? Ahora sigue la X. ¿La X es punto? No. ¿Es dígito? Tampoco, pero estoy en un estado final. Entonces el problema viene aquí. Si no se cumple ni este, pero hay un carácter ahí que no aplica ninguna de las reglas, también eso pasa a un estado inválido. Por lo tanto, este no es un entero ni tampoco un real. Pongo un 3.5. Entonces, aquí voy a poner el puntito. El 3 está en inicio y es un dígito, agarra para acá. Luego sigue el punto. El punto no es dígito. Entonces, el punto es aquí para acá. Si hay un punto, agarra para acá. Miren. Ahora estoy en el estado Q2. Usted puede nombrar como quiera los estados transitivos, ¿verdad? Ok, estoy en el estado Q2. Ahora aquí ya hay un 5, porque el 3 me permitió pasar aquí y el punto me permitió pasar allá. El 5 solo tengo una opción para salir de aquí, que se cumpla que este carácter es un dígito y en efecto el 5 está entre 0 y 9. Agarro para acá. Ahora estoy aquí. ¿Es real ya está ahí? Sí, este es un número real, o sea, un número con decimales. No es un número entero. Y si fuera un 3.524, entonces el 5 me permitió pasar hasta aquí. Ahora le toca al 2. El 2 es dígito, sí, entonces me regresa aquí a real. Y ahora paso el 4. El 4 es dígito, sí, entonces me regresa aquí a real. Entonces sigue siendo un número real. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es un autómata finito. Y esos son los diagramas que tenemos que aprender a leer. Ahora hagamos el programa. Vamos a tener que leer la cadena carácter por carácter. La vamos a tener que romper en pedazos. Ustedes en estructura de datos aprendieron a recorrer cadenas de texto en C++, que recorren como arreglos. Voy a leer una cadena, voy a capturar una cadena y la voy a leer carácter por carácter. Y voy a detectar si ese valor ingresado es un número entero o un valor real. Vamos a hacer aquí un string. S minúscula. Cadena es igual, aquí voy a poner 3.5. Ejecutamos. Ok, no hay error, vamos bien hasta ahí. Ahora tengo que hacer una función que yo le mande esta cadena y él la analice carácter por carácter. Entonces, primero tengo que declarar los estados de mi máquina. Entonces, aquí en el programa voy a declarar una enumeración de estados. Este tema sí es nuevo para ustedes, porque no, yo sé que ese no lo ven en estructura de datos.
Una enumeración de estados es una lista de posibles valores que puede tener un objeto de tipo enum. ¿Cómo se declaran? Se pone enum class y le pongo el nombre a mi lista de estados, que se llama estado. Y entre llaves, antes del main, después del using. Y aquí punto y coma. Aquí van a ir los posibles estados de la máquina. Entonces hay varios. Inicio, entero, Q1, Q2 y real. Se ponen en mayúscula los estados. Esto sí es una norma. Si no les va a tirar error. Inicio, coma, Q1. Entero. No importa el orden en que los pongan. El orden no importa. Real. Y hay un estado que no sale en los diagramas que siempre debemos considerarlo. Inválido. Estado inválido. Siempre hay que considerarlo. Entonces usted hace un enum class y pone los estados del diagrama. Ya tengo entonces mi clase numerada. Si usted ejecuta el programa, le tiene que correr hasta este punto. Ok. Ahora tengo que hacer una función que analice la cadena de texto que le voy a mandar. Entonces, voy a crear una función que devuelva, que me diga, cuando yo le mande una cadena, que ella me diga, me mande un mensaje, si es entero o si es real. Entonces voy a hacer una función vacía. Analizar entero real. Así. Y le voy a mandar como parámetro la cadena a analizar. Le voy a poner este str de string. Y ahorita voy a hacer así. Miren que la declaré antes del main para evitar hacer el prototipo de función. O sea que si usted crea las funciones antes del main, evita tener que prototiparlas. Pero eso ya es algo que ustedes lo saben. Entonces aquí, en el main, voy a mandar a llamar esa función que todavía no hace nada más que imprimir en construcción. Y le voy a mandar la cadena esta que metí en esta variable. Ejecutamos y va a imprimir en construcción porque eso es lo que está haciendo la función. Ok, ¿qué sigue? Bueno, tengo que analizar esta cadena carácter por carácter. Entonces debo recorrer este string letra por letra. Se puede hacer con un for, pero yo lo voy a hacer con un while. Lo voy a hacer con un while para repasar un poquito los conceptos. Primero tengo que determinar, si voy a usar un while para recorrer la cadena, voy a declarar una variable de control para saber en qué ubicación voy. Entonces, primero voy a describir, vamos a recorrer la cadena para analizarla char por char, o sea, carácter por carácter. Entonces voy a hacer el simulacro primero. Variable para saber en qué posición de la cadena estamos. Le voy a poner pos. Le puede poner posición, pos, como usted quiera. Y recorrer la cadena. Vamos a hacer un while. Entonces, mientras la posición sea menor a str, que es el string, este string, str.length, mientras eso es la posición en la que estoy, sea menor a eso, que repita. Entonces, si yo lo corro ahorita, esto se va a quedar trabado. Que voy a detenerlo, control C o cerrar aquí. Entonces es importante para la siguiente posición.
Si yo ejecuto, entonces ya no se trabó. Ahí vamos bien. Ahora, lo que sigue es, voy a imprimir el carácter que estoy leyendo solo para que se hagan una idea. Cout, el string en la posición pos y un nuevo renglón. Solo para que lo hagan la prueba ustedes. Imprimió el 3.5, pero en cada línea leyó un carácter en la posición tal. Acuérdense que el string en C++ se puede analizar como un arreglo, partiendo desde 0 hasta n-1, por eso el menor aquí. Y el len es la longitud de la cadena, tiene 3 caracteres, entonces va a recorrer desde 0 hasta 2, por eso el menor que, y no el menor o igual, para que lo sepan. Aquí ya tenemos los cimientos de nuestro autómata finito, pero falta todavía mucho por hacer. Falta analizar cada carácter e ir haciendo los cambios de estado, utilizando esta clase numeradora. Ahora que ya sabemos esto lo voy a borrar, va a quedar así otra vez. En el while debo ir haciendo que cada carácter, leerlo y analizarlo y ponerle un estado a mi autómata finito. Pero yo necesito una variable donde yo maneje el estado en el que me encuentro actualmente. Entonces aquí, antes del while, después del pos, declarar una variable para controlar el estado donde estoy actualmente. El tipo de dato de esta variable es el de la enum class, o sea, estado, así. Estado actual, así le voy a poner a la variable actual, y le debo poner un valor inicial, es obligatorio. Así. Inicializarla con el estado inicio. O sea que el estado inicio, que forma parte de esta enumeración, estado debe colocarse así. O sea que inicio forma parte de una lista de enumeración estado. Por eso llevan los dos puntitos así. 2 puntos, 2 puntos. Así usted le está diciendo que esta variable va a tener este valor. Esto no es una cadena de texto. Esto es un estado. Internamente es una ubicación en memoria. Claro, no va a imprimir nada porque no hay mandado a imprimir nada. Y usted no puede mandar a imprimir la variable actual porque creo yo que no va a devolver muchas cosas, ni lo va a dejar. Miren, no se puede mandar a imprimir una enumeración, sino que solo se puede evaluar. Y eso lo vamos a hacer al final. Pero hasta el momento ustedes deben tener así el programa. Voy a hacer zoom para alejarlo. Así debe lucir su programa hasta este momento. El tipo de dato de actual es este. Estado. Estado es una clase. Acuérdense que la clase es para crear objetos. Entonces, actual es un objeto de tipo estado. ¿Y qué valor va a tener al comienzo para que concuerde con el diagrama? Antes de empezar a recorrer la cadena, debo tener un estado en el que me encuentro actualmente. Y es inicio. Entonces, actual va a ser igual y entonces esta es una regla del C++ cuando usa clases de numeración. Si voy a usar alguna de estas elementos de lista, debo decirle a qué lista pertenece. Entonces se pone la lista, 2 puntos, 2 puntos y el valor de esta aquí. Y el programa le debe haber quedado así y no va a imprimir nada. Entonces vamos a aquí dentro del while, donde recorremos cada carácter y nos vamos cambiando de estado a medida el carácter cumple con ciertos requisitos, voy a decir, voy a hacer un switch. Lo pueden hacer con if. Lo pueden hacer con if. Yo lo voy a hacer con switch porque se ve un poco más presentable para lo que quiero hacer. Lo voy a hacer con switch. Dependiendo del análisis realizado al carácter y del estado en que estamos,
será lo que pase. Entonces hago un switch para el estado actual, o sea, voy a evaluar el estado en el que me encuentro y de eso va a depender lo que voy a comparar. Entonces digo, bueno, aparte de que voy a hacer el switch del estado, también tengo que hacer un caso default en caso de que no pasara nada, ¿verdad? En caso de falla, el estado será inválido por cualquier cosa. Entonces, actual es igual a estado, inválido. Hasta el momento está así. Lo ejecuto, ahí estamos bien. Hasta el momento no hace nada todavía. Recorre la cadena. Y si pues algo salió mal, el estado es inválido. Ahorita el estado actual es inicio. Acuérdense que en el main estoy mandando a llamar la función para ir haciendo pruebas a medida voy avanzando. Es esta función de aquí. Bueno, pero esto es C++, es algo que ya vieron ustedes hace mucho tiempo. Vamos a poner aquí un if. Aquí sí ya voy a usar if. O sea que el switch es para evaluar en qué estado estoy. Ah, perdón, me falta el case, ¿verdad? Obviamente. Entonces, cuando el estado, o sea, cuando actual, por eso pongo un switch, cuando actual se encuentra en el estado de inicio, ¿verdad? Cuando el estado actual es inicio, entonces va a pasar aquí lo que ponga entre el case y el break, porque esto es una estructura switch de C++, que ya es una estructura que ustedes la conocen muy bien. Y voy a decir que cuando el estado actual se dé el caso de que esté en inicio, entonces aquí sí ya voy a evaluar. ¿Qué dice el diagrama? Que cuando estoy en inicio, o sea, cuando pase esto, que me encuentre aquí, debo evaluar si es un menos y un más o es un dígito de 0 a 9. Entonces vamos a decir que si la cadena de texto, el string, la cadena de texto que estoy analizando, en la posición tal es un más o, aquí ya hacemos gala de todo lo que sabemos de C++ en estructura básica, ¿verdad? Entonces, si el carácter en la posición tal, o sea, en la posición que me encuentro, en el post, la cual voy moviendo dentro del while, si el carácter es un más, o si el carácter es un menos, si es cualquiera de esos dos escenarios, entonces yo paso al estado Q1, o sea, mi autómata dice que el estado actual va a ser 1. Cumpliera eso. De lo contrario, ahora debo evaluar, o sea, ya evalué esto. De lo contrario, ahora debo evaluar los números del 0 al 9, o sea, si es dígito. Un bloquecito acá. Voy a decir que si isDigit, el carácter en la posición tal, entonces el estado actual va a ser entero, o sea, si se cumplió el isDigit, entonces es que me voy a estado entero. De lo contrario, no se cumplió ni esto, ni esto, entonces el estado actual es inválido. Voy a copiar esto de aquí. A ver si no tengo mal escrito.
Ahorita no va a arrojar ningún resultado, pero estoy probando si no hay algo escrito. Ahora, lo que sigue es, ¿qué pasaría cuando yo ya me encuentro en el estado Q1? ¿O qué pasaría cuando me encuentro en el estado entero? Tengo que evaluar esos casos dentro del switch, que para eso hice el switch, para ir haciendo los bloques de cada estado. Cuando estaba en inicio, hacía esta evaluación. Esto del más y el menos, aquí, y esto del is digit es para esta rama de acá. Pasemos ahora. Por cierto, yo voy a dejar una tarea de esto, así que traten de entenderlo. Si ahora me encuentro en el estado Q1. Mi estado actual es Q1. Ya tengo otro caso aquí. Entonces digo, bueno, cuando ya me encuentro en Q1, tengo dos posibles escenarios. Si is digit, o sea, luego del más o el menos, encontré un dígito, es un número entero. Pero si lo que encontró fue un punto, puedo poner menos, negativo punto, entonces que no estoy obligado a poner un 0, que me acepte un punto y paso ya al estado Q2. El primero. Sí, hagamos esta rama de aquí. Primero, la del punto. Entonces, si el carácter en la posición tal punto, es un punto, entonces pasaríamos al estado Q2. Actual es igual a estado Q2. Cuando encuentre un punto, si nos encontramos en el estado Q1. De lo contrario, no encontré un punto, vamos a evaluar si es un dígito lo que hay. Aquí voy a hacer un bloquecito porque si no es dígito es que algo salió mal. Así que repito lo de arriba. If is digit, el carácter en la posición tal, entonces el estado actual, o sea, esta rama de aquí, es entero. De hecho, voy a copiarlo. Aquí. De lo contrario, si no era ni esto, es que había un carácter que no es válido dentro de mi análisis. Entonces, es inválido. Entonces, aquí está el estado. Cuando yo ya pasé al estado Q1, ¿qué voy a evaluar? Si el carácter es punto, es esta rama de aquí. Y si el carácter es un digit, es esta rama de aquí. Hasta el momento nuestro while va de esta forma, para que lo vean como un todo. Y a medida voy recorriendo cada carácter, me voy pasando de estados. Ahora debo evaluar qué pasa cuando ya estoy en el estado entero o qué pasa cuando estoy en el estado Q2. Tengo que programar ambas evaluaciones, voy a hacer ambos casos. Voy a empezar con cuando me encuentro en el estado entero. ¿Qué pasaría cuando estoy ahí? Entonces, aquí continúo, voy a hacer zoom. Cuando el estado actual es entero, aquí le puse Q2, ¿verdad? No, entero. Break. Entonces, cuando me encuentro aquí, es un estado final, por cierto. Tengo dos posibilidades. Si hay un punto, que casi no se aprecia ahí, porque reduje el zoom. Si hay un punto, paso a Q2. Y si es un digit, me quedo siempre en entero.
Y si no es ninguno de los dos, es inválido. Prácticamente es un copy-paste de Q1. Pero vamos a escribir. Entonces, si el carácter en la posición tal es un punto, entonces pasamos a Q2, a pesar de que nos encontrábamos en entero, ¿verdad? O sea que si hay un punto y estaba yo en entero, agarra para allá, porque estoy en entero. De lo contrario, abro un bloque porque voy a hacer otro if ahí adentro. Si isDigit, el carácter en la posición tal, o sea, y me encuentro dentro de entero, entonces actual es estado entero, o sea, continúo en entero. Continúo en el estado entero, no me muevo de ahí. Pero si deja de leer un digit a estas alturas, el estado es inválido. A veces uno se suele confundir que en las comparaciones deja solo un igual y hay un problema ahí de asignación. Tengan mucho cuidado. Recuerden que al comparar se usa el doble igual. Porque ya ha pasado, ya nos ha pasado en clase, en otros grupos. Entonces, cuando me encuentro en entero, esas son las evaluaciones que hago. Si encuentro un punto, agarra para Q2. Y si es un digit, se queda en entero. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en el estado Q2? Vamos a ver aquí. Q2. ¿Qué pasa si me encuentro en el estado Q2? Entonces aquí se dan dos posibilidades. Bueno, solo una más bien. Si es un digit, avanzo al estado final real. De lo contrario, es inválido lo que estoy digitando. Solo tengo esos dos escenarios. O que si es un dígito para poder pasar al estado real o quedarme trabado en Q2, o inválido, el carácter que seguía ya no es un dígito y entonces lo que mandaron no tenía nada de entero ni de real. Entonces, el carácter en la posición tal es un dígito, prácticamente voy a borrar aquí. Is digit, el carácter en la posición tal, o sea, si era un dígito. Entonces, pasamos a real. Un número real. De lo contrario, válido. Sencillo el estado Q2, ¿verdad? Solo tengo una posibilidad cuando ya estoy trabado en Q2. Que sea un número dígito entre 0 y 9. Feliz dígito. De lo contrario, entonces no era un número ni entero ni real. Se quedó trabado en Q2 el autómata. Ahora, ¿qué pasa cuando el estado es real? Cuando ya me encuentro en real, porque ahí también puede haber falla. Y que después de eso tal vez venía un carácter no válido. Cuando me encuentro en el estado real, solo tengo una posibilidad. Que si es un digit, se quede siempre en real, o que si no es un digit, falle. No olviden, en algún momento el while también llega al final y es muy probable que cuando se dejó de leer caracteres me haya quedado o bien trabado en entero o bien trabado en real, porque aquí están estos loops. Entonces veamos. Digo yo, si isDigit, el carácter en la posición que me encuentro,
Entonces, el estado actual, y estoy en el estado real, pero si hay otro dígito, sigue siendo un número real. De lo contrario, el estado actual es inválido. Ya he abarcado todos los estados de mi autómata. Ahora voy a pasar afuera del while, o sea, cuando el while ya se terminó. Acuérdense que el while empieza aquí. Y voy a bajar, voy a seguir la línea recta hasta aquí, y aquí termina el while, ¿no? O sea, aquí ya terminó de recorrer todos los caracteres. Entonces, evaluar el estado actual y ver si quedó en algún estado final. Si quedó en un estado final como entero o como real, entonces voy a devolver la respuesta. No voy a decir que algo salió mal. O sea, si me quedé trabado en inicio, si me quedé trabado en Q1, me quedé trabado en Q2 o me quedé en inválido, entonces falló la validación y no era ni entero ni real. Vamos a hacerlo así entonces. Entonces, si actual cual ha estado dos puntos entero, entonces vamos a devolver el mensaje. Es un número entero. Entonces, otro if aquí dentro del bloque. Si actual es estado real, número real. Es un número con decimales. De lo contrario, no era ni entero ni real, o sea, era cualquiera de los otros estados. En line era innecesario, la verdad. Lo puedo poner de último para hacer más óptimo el código. Okay. Cout no es un número entero ni tampoco un número real. Ejecutamos. Es un número real. Le podemos poner antes de este if, imprimir el número, pero se supone que ya lo enviamos allá, pero vamos a ponerlo aquí para que ahí, con un espacio en blanco, así, para que se concatene y se vea mejor. 3.5 es un número real y preguntarán, ingeniero, ¿y ese 3.5 de dónde salió? Acuérdense en el main, mando a llamar esta función de analizar cadena, que es la que está acá arriba, de analizar entero real. ¿Y qué fue lo que mandé? Un 3.5. Y si mandamos algo más, mandemos un 3. Es un número entero. Es así, vamos a hacer varios. Usar el F11. Es un número entero. Le mando 3.14, 15, voy a inventar. Es un número real. ¿Por qué? Porque entró, estoy en inicio, entró un 3. Luego, ya el estado, al haber sido el 3, el estado es entero. Y estoy aquí. Luego entró un punto, pasé a Q2. Luego entró un 1, es un dígito, pasó a real. Luego entró un 4, se quedó en real. Luego quedó otro 1, se quedó en real. Y así con cada uno de estos se mantuvo en real y es un número real. Y si le hubiera puesto una X al final, no es ni número entero ni tampoco es número real. Porque si bien llegó hasta aquí, pero en algún momento dejó de ser digit y se convirtió en inválido. Más 0.35 es un número real. Más 10 es un número entero.
Negativo 10 se quedó, es un número entero. Negativo 10.8 es un número real. Negativo 10 08, así, punto 08, no es ni entero ni real, porque le puse 2 puntos. Estas son las bases de los compiladores y de la detección de tipos. Claro, ustedes ya ahora usan librerías que hacen todo esto. Hay una librería que me permite saber si un número es entero o es real, sin necesidad de programar tanta cosa. Pero ¿por qué lo enseñamos? Como la clase se llama lenguajes de programación, enseñamos las bases de los lenguajes de programación, las bases de los compiladores y las bases de los paradigmas de los diferentes lenguajes. Entonces, entender un autómata finito es parte de ese proceso. Esto la verdad que es muy interesante. A mí me ayudó cuando yo estudié, cuando yo era estudiante, porque como me tocó que armar un compilador, claro, no los voy a poner a armar un compilador a ustedes. Yo llevé una clase que se llamaba diseño de compiladores y me tocó que armar un compilador. Y tuve que hacer la detección de tipos dentro del proyecto que me dejaron. Y eso me ayudó porque ahora analizar cadenas para mí ya no es algo que me dé miedo, porque casi que para resolver un montón de problemas el análisis de cadenas es como un buen ejercicio mental. Bueno, entonces pasen buenas noches.